Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de lo que no se habló en la entrevista que le realizara el 3 de febrero de este año Atilio Borón al presidente designado de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hablaron durante 18 minutos, pero se soslayaron, se evadieron, no se aclararon algunas cuestiones. Como siempre, Atilio Borón, un hombre de izquierda, un complaciente amigo de Fidel, de Díaz-Canel, de la dictadura cubana, lleva estas entrevistas al plano que se desea él, como digo, hombre de izquierda y complaciente con Díaz-Canel en estos momentos. Todo viene dado a partir de la combinación de la conferencia por el equilibrio del mundo. A Cuba, a la dictadura cubana le encanta atraer gente, le encanta hacer congresos, le encanta hacer simposios internacionales. De eso yo he mencionado en otras ocasiones y bueno, aquí hablaron del equilibrio del mundo y hablaron de Martí, explotando como siempre la figura de Martí. Y uno dice, bueno, hablan de Martí como si en realidad la dictadura, el régimen cubano estuviera cumpliendo con un postulado, para mí uno de los más importantes de Martí, donde dice que quiere que la ley primera de la República sea el culto a la dignidad plena del hombre. Nada que ver con lo que aquí sucede. Y bueno, Atilio siempre viene a estas cosas, a estas entrevistas de altura, como yo le digo, pero nunca lo he visto entrevistando al cubano de a pie, a la gente de la calle, aquel que tiene que hacer colas, que tiene que dejar de desayunar, a veces de almorzar, hacer una sola comida, que no tiene ropa para ponerle a sus hijos, con aquellos que no pueden hablar públicamente de lo que desean porque son detenidos, son juzgados, son sancionados, son reprimidos. De eso no se toca, no se les olvida, se les hablan de Martí, habla de Díaz-Canel del Martí, y se olvida que Martí fustigó al socialismo, estaba en pleno desacuerdo con el socialismo y que estaría en desacuerdo porque hablan de la humanidad de la revolución y refiriéndose a Martí. Y bueno, se olvida el designado que en Cuba existe un solo partido que está por encima del soberano, que está por encima del pueblo y que las decisiones y directrices que éste dicte deben cumplirse. Es un organismo, es un partido dictador por encima del pueblo. Eso jamás lo hubiera permitido Martí. Se olvida que en Cuba el libre albedrío, la libertad de expresión están supeditadas a lo que dicte este partido. Se olvida que aquí se reprime a los que piensan diferente, que los órganos de la seguridad lo tienen controlado, que se le impide salir del país, se le regula para que vayan a eventos internacionales y poner en el contexto mundial la realidad de lo que sucede en Cuba. Cuando el pueblo está obligado, con la libertad de expresión del pueblo, está limitada a los dogmas del Partido Comunista de Cuba. Se olvidan, y ahí no lo mencionan, no lo dijeron, que Fidel hace años, en el 61, dijo la lapidaria frase: dentro de la revolución todo fuera nada. Eso no lo mencionó. O sea, usted tiene que estar con la revolución, si no el régimen, la dictadura, lo aplasta, lo reprime y lo tilda de gusano, de traidor, de vendepatria. Eso es dignidad, eso es respeto a la dignidad, eso es humanidad, de la humanidad que habló José Martí.
que te cataloguen de traidor, de gusano, de vendepatria porque no estás de acuerdo con el partido ni con lo que hace el gobierno, eso es estar de acuerdo con los postulados de Martí, eso es pensar como pensaba Martí. Son unos farsantes, son unos indignos y bueno, Atilio se presta para estas cosas. Y bueno, se habla también, no podía faltar, del bloqueo. Tocan el bloqueo y como siempre soslayan a ir a la raíz del problema. ¿Quién fue el culpable de que se aplicara el embargo? Porque de inicio fue un embargo y sigue siendo un embargo. Muchas cosas dependen de este embargo y la culpa la tuvo la revolución, Fidel Castro, por no querer pagarle, por no pagarle a los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, la intervención, la nacionalización de sus propiedades. De eso hemos hablado y eso no lo menciona. El bloqueo es el culpable de todo lo que pasa en Cuba. Entra en contradicción, y lo voy a repetir, con lo que dijo Raúl hace años en una clausura de una Asamblea Nacional, que los principales enemigos de la revolución eran sus propios errores y sus malas decisiones. Dentro de esto habla de la carencia de medicamentos, la carencia de medicina. Pero no dicen, y culpando a Estados Unidos, al bloqueo de Estados Unidos, al embargo. Y no dicen que Estados Unidos es el principal exportador de alimentos hacia Cuba. Todo ese pollo, que es el alimento fundamental del cubano cuando llega a sus manos, porque no hay otra cosa, porque ni los huevos hay, viene de acá, de Estados Unidos. Se olvidan decir también que Cuba puede comprar medicamentos en Estados Unidos. Claro, tiene que pagarlo, porque Cuba no paga. Entonces, culpa al bloqueo también de que Cuba le es imposible recibir créditos. Bueno, creo que créditos infinitos ha recibido Cuba. Por eso la deuda de más, que llegó el momento a ser de más de 50.000 millones de dólares, la deuda externa de Cuba, con más de 50 países. Cuba no paga. Por eso los países, los organismos internacionales se miden mucho de prestarle a Cuba, independientemente de las medidas que tome Estados Unidos. La esencia está en que Cuba no paga, en que Cuba debe. Y hace unos días atrás al Club de París le dijo: no puedo pagar, no voy a pagar porque no tengo dinero. Entonces, si usted no tiene dinero para pagar porque ha dirigido mal la economía, porque se ha metido en lo que no debía meterse, porque este arrastre de la situación de la economía cubana no empezó cuando Trump aplicó las 240 medidas. Eso empezó desde el mismo 1 de enero de 1959 y se agudizó con la intervención, la nacionalización de todas las empresas del país. Cuando el gobierno tomó en sus manos la economía total, de ahí empezó el desastre de Cuba. No culpen más al embargo de la situación que ustedes han creado. Jamás llevaron este tema del bloqueo a la ONU hasta 1991, porque el comercio que tenían con la URSS era maravilloso, con el campo socialista era maravilloso. Entonces, si usted debe miles de millones de dólares y dice que no los va a pagar, ¿cómo le van a seguir prestando? Cuba le debe al Club de París, le debe a Rusia, le debe a China, le debe a España, le debe a Argentina, le debe a Uruguay, le debe a Paraguay, le debe a medio mundo. Entonces, no tienen acceso a crédito. Bueno, ¿y por qué, si no tienen acceso a crédito, le deben tantos miles de millones de dólares al mundo? ¿Por qué? Por los créditos que le dieron y que lo invirtieron mal, ¿no? Hablan de los BRIC, de que eso puede ayudar a Cuba, pero soslayan, y Borón no toca el tema del equilibrio del mundo, del apoyo que le está dando Cuba, que le ha dado Cuba por boca de Díaz-Canel a la invasión rusa a Ucrania. Cuando su visita allá lo felicitó por
por los adelantos de Rusia, y le dijo que le deseaba la victoria en esa guerra, en esa invasión, en esa toma de territorio que está haciendo Rusia con Ucrania. De eso no se habló, y eso es una guerra imperialista, una guerra de expansión. Habla de imperialismo, y el imperialismo ruso no existe, existe nada más que el imperio norteamericano. Y no tocó Borón, quien habló de Azcanel, de los cubanos que allí han ido, a Rusia como mercenarios en la invasión ucraniana. Esos dos temas tampoco se tocaron. No se habla de los detenidos del 11 de julio. Ahí, eso no se dice nada de esta situación. ¿Qué pasó con los cientos, más de 1000 presos que, aunque el gobierno no los llame políticos, en esencia son presos políticos? Sabemos todos que el gobierno cubano ha sido muy inteligente en crear falsas causas, en acusar a la gente de atentado, de que están poniendo en peligro la seguridad del país, y por eso lo juzgan. No se tocó el tema, pero fueron gente que están detenidas y siguen siendo detenidas, incluso por hablar en las redes, por salir con un cartel pidiendo la libertad de determinada persona. Por eso están presos. De eso no se tocó, de eso no se habló. No se habló tampoco de que dijo iban a liberar a 533 presos, y se detuvo esta excarcelación, porque no es liberación, es una excarcelación. Y no se dice tampoco que se está amenazando por la televisión cubana a esos pocos que han encarcelado, de que si no se portan bien pueden ir a prisión. ¿Y cuáles son de las condiciones que le han pedido? No le han pedido que busquen trabajo, no, le han pedido que no hablen, que no divulguen, que no vayan a las redes a cuestionar al gobierno. Se le han pedido que se queden callados. Una ley mordaza le han aplicado a estos que han descarcelado. Pero tampoco al pueblo cubano, ese que ellos tantos quieren y respetan, se le ha dado una información de la cantidad exacta que han liberado, quiénes son los que han liberado, por qué lo han liberado, qué criterio se tuvo en cuenta a la hora de la liberación. Ellos que dicen que le explican tanto al pueblo, no le han dado ninguna información al pueblo. Entonces eso, él habla de patria, es humanidad, refiriéndose a Martí. Esto es humanidad, esto es patria, detener a las personas porque protestan, porque exigen sus derechos, porque hablan en las redes, porque salen con un cartel. No hablen más de que patria es humanidad, cuando ustedes, humanidad es todo el resto del mundo, menos los cubanos. Entonces, también toca de que por producto del bloqueo como no hay financiamiento, no hay crédito, no han podido arreglar las termoeléctricas, ni construir ninguna. He hablado en múltiples ocasiones, no solo yo, muchos en periódicos, periodistas independientes han hablado de los 1.300 millones de euros que Rusia le dio a Cuba para construir 3 termoeléctricas y reparar las que estaban en condiciones de repararse. Eso hace más de 10 años, y ese dinero no se supo dónde se metió. El crédito lo tenían. Lo que pasó, si lo dieron, no lo dieron, si lo dieron y lo cogieron para otras cosas, como han hecho con millones de créditos, de eso no se habla. Entonces, no mientan más y, en fin, las entrevistas que reciben y que se le hacen a estos altos dirigentes del país, que son pocos a los que entrevistan, el señorito Bruno y el hombre de la limonada, Díaz-Canel, están siempre dirigidas a aquellos temas en los que ellos puedan defender sus ideas, sus criterios, su mal llamada revolución, su represión contra el régimen, contra el pueblo, su represión contra el pueblo. Esas son las entrevistas que se dan. Entrevistas serias que toquen temas puntuales, no las hay. Y recuerdo hace años, en 2006 creo que fue, cuando Cao cogió a Fidel en Argentina, preguntándole que cuándo iba a liberar a la doctora Molina, y Fidel
histérico, le dijo que era un mercenario, que él era un patriota. O sea, es así porque no están acostumbrados a que lo puntualicen. Recuerden cuando Flores, el presidente de El Salvador, lo puntualizó, lo que hizo fue hablar del imperialismo yanqui e irse por las ramas, como siempre ha sido así, y son múltiples los ejemplos de cuando han cogido a dirigentes cubanos en el exterior y le han precisado alguna pregunta, cómo se ponen histéricos. Lo que pasó con en una entrevista, no recuerdo qué periodista fue, con Vilma Espín, que le dijo, tú no puedes hacer eso, tú no puedes sacar eso, y el hombre le dijo, usted no está en Cuba, usted está fuera del país. A eso estaban acostumbrados y a eso van dirigidas las entrevistas que hace Atilio Borón y todos esos complacientes con la dictadura cubana, con los esbirros, con quienes han hundido al país en la desgracia. Un saludo a todos, hasta la próxima.